En el marco de las primeras jornadas del postdoctorado en profundización filosófica y terceras jornadas de sistemas y corrientes filosóficas, aportes al cuestionamiento filosófico, estaré disertando sobre una investigación que relaciona la sabiduría de la cábala y la filosofía hermenéutica y cómo el pensamiento cabalístico se asemeja al transcomplejo. Soy John de Cafruni, médico, doctor en ciencias de la educación. Iniciar esta disertación relacionando diferentes conceptos de cabalistas que asemejan la visión de la transcomplejidad. Para Spinoza, el hombre, el perceptor, forma parte de la realidad a estudiar, la naturaleza. Leibniz nos dice que la cábala es el episteme que explica la naturaleza, y Bernard atribuye a la mente humana el potencial de estudio y Mesa expresa de la transcomplejidad con palabras diferentes que da síntesis al pensamiento de los cabalistas y naturalistas. La conferencia se desarrollará en base a la siguiente estructura circunferencial espiral, en donde paso a paso se irá desarrollando las bases que dan apoyo a la cábala como ciencia filosófica. Filosofar es un autorreflexionar del espíritu sobre una conducta valorativa, teórica y práctica, y a la vez una aspiración al conocimiento de las últimas conexiones entre las cosas, a una concepción racional del universo. La cábala viene del término en hebreo kabel o kibel, que significa recibir, relacionado también con tradición y asociación de realidades. En este sentido, la cábala viene a ser la filosofía del misticismo judío, entendiéndose esto como metafísica y metacognición que derivan de la cultura judía, incluida en diferentes libros como la Torá, el Talmud, que agrupa la Mishnah y la Gemara, el Sefer Yetzirah, el Bail y el Zohar. El Sefer Yetzirah es el primer libro de la cábala del cual tenemos conocimiento. Enseña que la realidad se construyó a través de 22 letras y 10 emanaciones, es decir, de la palabra expresada y la combinación de las estructuras del pensamiento y la mente con las emociones básicas más la acción. Fue escrito un milenio antes de la aparición de Platón y Aristóteles y cimentada posteriormente por el libro del Zohar, el cual surge como una recopilación de enseñanzas que provienen del siglo II de nuestra era y compiladas por Moisés de León en el siglo XIII. Este libro fue la forma de proteger el código hermético de la Inquisición y a su vez contiene el saber de muchas áreas que fueron develadas posteriormente por la ciencia actual. Por ejemplo, las 10 emanaciones que representan la forma de cómo se expande la energía creadora en múltiplos de 10 desde el Big Bang. Desde la realidad circundante, la filosofía cabalística puede ser pensada como un fenómeno educativo de tipo ético o axiológico en primer término, en su estructuración metodológica, dialógica, recursiva y hologramática, además de transdisciplinaria. Sin embargo, no solo se queda en el campo educativo, sino que permite investigar la naturaleza desde la esencia y de la función. A través de la rigurosidad argumentativa, permite comprender, analizar y explicar la realidad, utilizando para ello diferentes disciplinas del saber como lingüística, matemática, psicología, cosmología, entre otras, de forma integrada como herramientas de hermeneusis sin reparar en paradigmas o dogmas. De lo antes expuesto, se encauzó una investigación de carácter cualitativo, de revisión histórico-bibliográfica contrastada, en la que se pudiera mostrar la verdad de tales afirmaciones o al menos las complementariedades y correlaciones que sugieran que la sabiduría cabalística estuvo inmersa en la formación del conocimiento filosófico y así poder dar una interpretación al fenómeno de la cábala como ciencia y método filosófico y hermenéutico. Tres grandes sabios de la filosofía de la antigüedad sentaron las bases del pensamiento filosófico y matemático de hoy en día. Pitágoras fue acusado por Hermipo, su biógrafo, de haber imitado la doctrina de los judíos, y Jámblico señaló que el filósofo había aprendido de los profetas. Platón es señalado por Newton de haber aprendido sus opiniones metafísicas sobre los seres superiores y las causas formales de todas las cosas, las que llamó ideas, de los cabalistas que habitaban Egipto cuando los visitaban. Para la cábala, las ideas se denominan sefirot o emanaciones que expresan el poder creativo de Dios y, por ende, la realidad observada, constituyendo la estructura interna y configuración de los mundos, de tal manera que todo lo que ocurre en la realidad objetiva
parte de una realidad metafísica, primero en el pensamiento, luego en la acción. Para Aristóteles, la realidad es percibida desde lo natural, lo physis, y se caracteriza por una visión lógica gracias al planteamiento de un sistema de silogismos de la realidad natural. Por lo tanto, la mente solo tiene la capacidad de reproducir la realidad tal y como es. Sin embargo, la Cábala no está reñida con este pensamiento. Entiende que cada cosa tiene su estructura general que explicaremos en la lámina siguiente. Para la Cábala, la realidad objetiva es una, multiparamétrica, pues su percepción y entendimiento dependerá de la visión o perspectiva analítica de cada observador. Es por eso que se observan criterios que parecieran dicotómicos, disímiles o separados entre el idealismo y el realismo que la Cábala tiende a unir. Es subjetiva, pero a su vez objetiva, ya que todo lo que plantea debe ser demostrado por los métodos que le son propios. Por consiguiente, para comprender esta integración que hace la Cábala, se requiere de una visión que permee y vaya más allá de lo complejo y lo transdisciplinario. Para la Cábala, la realidad se presenta teniendo muchas capas dimensionales. En tal sentido, el investigador de la realidad debe hacer el pelado de estas dimensiones, que va desde la capa más manifiesta y evidente hasta las que están ocultas. Desde el punto de vista de la transcomplejidad, esta es entendida como una visión del mundo o episteme que emerge para dar múltiples posibilidades de reentender y resignificar la realidad, permitiendo de esta manera configurar una matriz epistémica multidimensional. Es bien conocido que Husserl, Wittgenstein y Morin eran de origen judío. Debieron haber recibido el influjo de esta cultura y de la tradición, a través del proceso conocido como migración del pensamiento, que a su vez moldeará sus formas de pensamiento tal como señala el aforismo tradicional: nadie construye algo de la nada. Es posible que esto les llevara a transformar desde lo filosófico lo que les era cultural. Igualmente Kant, aunque de origen protestante, estuvo imbuido de ese ambiente, como otros pensadores medievales renacentistas y del periodo de la Reforma no judíos, tales como Raimundo Lull o Lulio, Giordano Bruno, Pico de la Mirandola, Agripa de Nettesheim, Francesco Sorsi, Teofrasto Paracelso, Jerónimo Cardano, entre otros. Puedo decir que la Cábala es una ciencia de cuestionamientos de los distintos fenómenos que componen la realidad y la fenomenología. En palabras de Waldenfels, si hay algo que la mantiene viva hasta hoy, es seguramente el hecho de que no permite que sistemas, escuelas y disciplinas le arranquen el estímulo del cuestionamiento y de la investigación de objetivos. En tal sentido, la lógica cabalística es dialéctica, lingüística y se basa en la aritmética, las proposiciones y la numerología, además de la metafísica, la cosmología y la psicología, tanto como de procesos meditativos. De tal manera que la Cábala, como argumentativa y rigurosamente recursiva en sus planteamientos, utiliza el diálogo entre las distintas ramas del saber no solo para comprender, sino para explicar los fenómenos, no solo los espirituales, sino también los materiales, como multimetódica. En cuanto a lo ético y social, la Cábala es un método holístico de percibir la realidad desde lo espiritual, indicando que los planos físicos, emocionales y mentales son influenciados por leyes espirituales y que solo percibimos sus consecuencias cuando nos relacionamos con la realidad conscientemente. Y su objetivo principal es educar a la voluntad y al deseo del hombre hacia el bien colectivo, de tal manera que si esta premisa no se cumple, hasta el mejor sistema político-económico está destinado a fallar si el hombre es egoísta. En cuanto a lo lingüístico, descansa sobre la combinación de las interpretaciones del libro Yetzirah y de la doctrina del nombre de Dios, fundamento de este lenguaje, en lo que para el cabalista todo lo relacionado a la creación puede interpretarse y explicarse como un movimiento lingüístico. En tal sentido, la Cábala, por su particular concepción del texto y del lenguaje en general, se ha contemplado sobre todo como cercana a la corriente postmoderna que a la estructuralista. La Cábala, por tanto, en el plano hermenéutico es un mecanismo generador de mensajes, constructiva, pero a su vez deconstructiva. Para señalar un ejemplo, el libro de la formación o Yetzirah señala que el mundo fue creado por 22 letras. Para poner un ejemplo, la ciencia nos muestra análogamente que el agua en su estructura está formada por dos elementos iguales,
en este caso el hidrógeno al principio y al final de la palabra, y uno distinto, que es el oxígeno, en el medio. Para la cábala y el hebreo se utiliza la palabra maim, lo que da sentido al agua. Maim son dos M, una al principio, una al final y una I en el medio, que es diferente a las otras dos letras, que se pronuncia como una I. Igualmente la palabra embarazo, que en hebreo es erayón, cuyo valor numérico, aplicando aquí las matemáticas, es 271, el número equivalente a 9 meses de embarazo. De igual forma, la visión cabalística del texto bíblico permitió a los antiguos descubrir el número áureo de la serie de Fibonacci y también el número pi, al igual que explica el fenómeno del Big Bang mediante la contracción interior de la nada en su centro, permitiendo una intensa luz y energía que fue creando en múltiplos de 10 o sefirot continuamente, relacionado actualmente con la teoría de las supercadenas. Por consiguiente, en todo el recorrido explicativo de la sabiduría de la cábala y su fundamento hermenéutico se puede ver una semejanza con la transcomplejidad, ya que ella intenta conocer la realidad de la misma forma como lo hace la ciencia transcompleja. Intenta conocer la realidad a partir de redes e interrelaciones donde no hay separación entre pensamiento y acción. La cábala en el pensamiento transcomplejo se basa en múltiples epistemes, explica, comprende y crea. Espero, pues, que la cábala pueda ser vista como lo es la transcomplejidad, un gran puente que interconecte el abismo entre el pensamiento material y la estrategia metafísica.